Relacionado con la delimitación del territorio, pero adentrándonos ya en algunos elementos para la lectura de la imagen, vamos a revisar de la mano de Chartier su cita a Louis Marin y específicamente el texto de Marin, Cómo leer un cuadro. En Escribir las prácticas de Roger Chartier, él nos remite en su relato de interpretación y renovación de lo que es la práctica historiográfica a tres autores, Michel Foucault, Certeau y Marin. Nosotros nos vamos a concentrar en este tercer autor. Una de las primeras cosas que nos comparte Chartier a partir de este autor, y en realidad aquí vamos a hacer una lectura doble, desde el texto de Chartier al texto del propio Marin, que ya citamos, Cómo leer un cuadro. Chartier se refiere a los poderes y límites de la representación. Cuáles son las capacidades de la representación, pero también cuáles son sus límites. Y para eso va a tomar de Louis Marin el tema del discurso y la imagen. El texto como un discurso en relación a la imagen. Aparece aquí el término lectura. ¿Qué podemos leer? Obviamente podemos leer un texto, pero también podemos leer una imagen, podemos leer un paisaje, podemos leer el mundo. Pienso, por ejemplo, en clave pedagógica, en el texto de Paulo Freire, Carta a quienes quieren enseñar, y la primera carta precisamente se titula Leer el mundo. Esta lectura contiene tres momentos. El primero es el desciframiento de lo que se lee. ¿Qué es lo que dice? Podríamos decir que es el conocimiento, poder conocer, recoger la información que está allí. Lo segundo tiene que ver con un nivel más profundo, que es la comprensión. Conocer no es lo mismo que comprender. Yo puedo describir una imagen, pero comprenderla implica ir a un nivel más profundo del significado de eso que está allí dicho, lo que estoy leyendo. Y el tercer nivel, el más profundo aún, es el de la interpretación, donde yo hago una lectura de las implicancias de esto que he conocido y comprendido. De algún modo aquí se produce una cierta apropiación, o en un nivel más neutro, una recepción de ese significado. En este sentido, ya que vamos a leer imágenes, respecto a ambas, lo que dice la imagen misma, por sí misma, y lo que produce la lectura, la construcción de una especie de texto, aunque sea en mi mente, sea oral o sea escrito, este texto a partir de la imagen tiene una vida propia. Está la imagen y está el texto. Dice que ambos son irreductibles, o sea, la imagen no depende del texto surgido de la lectura. Lo mismo que el texto de la lectura no depende totalmente de la imagen. Cada uno tiene una vida propia, pero de igual forma también están intrincados. Uno se relaciona con el otro. Ambas son formas de representación. Están vinculadas, pero también son independientes. En un grado no absoluto, porque indudablemente ese texto surge a partir de esta imagen. No es la imagen surgiendo del texto. Tenemos por un lado entonces el texto y por otro lado tenemos la imagen. Para lo que estamos revisando, íntimamente unidas, pero también irreductibles e intrincadas. ¿Dónde está el sentido más elevado de distinción de interpretación? Que es el de la interpretación en realidad, ¿no? Vimos que estaba el descifrar o conocer, estaba el comprender y estaba la interpretación. El sentido más elevado de la interpretación trabaja, dice, en la distancia. Hay que tener una cierta perspectiva respecto a la obra para poder producir la interpretación. Hay una relación con ella al poder observarla, percibirla, pero
también hay una distancia para poder interpretarla. Esto requiere también una disposición, unas capacidades, las capacidades para observar, en este caso lo que hemos ido conociendo y comprendiendo a lo largo de estas sesiones de trabajo para poder aplicarlo a la percepción en esos tres niveles hasta la interpretación de una imagen como fuente. Y la disposición tiene que ver con la voluntad de dedicar el tiempo y no asignar un valor previo a la imagen. En este caso también tiene que ver obligatoriamente con tener una mirada en la perspectiva del historiador, porque eso es lo que nos interesa aplicar en esta interpretación, la mirada del historiador, considerando que las imágenes como fuente están relacionadas con un tiempo y un espacio, y en relación a los procesos que le interesan a la historia, que son múltiples, por cierto. Vamos a ver un primer ejemplo, ya tomándonos más directamente el texto de Luis Marin, que es una obra de Poussin, El Maná. Esta obra, Poussin se la envía a su amigo Chanteloup y le escribe una carta. Tenemos entonces un texto. Esta es una oportunidad especial, poder contar con una imagen, pero además que tiene un texto asociado que nos permite interpretar desde la intención del autor, no solo desde nuestra capacidad de interpretar. Escribe una carta a su amigo y cliente Chanteloup para explicarle algo sobre esta obra. Interesante el texto, otro texto, digamos, al cual podemos echar mano para comprender el tema de la pintura. El Maná nos relata la historia bíblica en la cual el pueblo de Israel, ya sacado de Egipto por Dios, es llevado a través del desierto y cuando comienza a tener hambre, Dios le provee el alimento a través de este alimento extraño, no conocido, desconocido para ellos, nuevo, ¿no? El maná. Y la palabra maná, aquí la estamos viendo en su escritura original hebrea. La palabra maná significa ¿qué es esto? Claro, eso fue lo que vieron, pensaron al ver los judíos este alimento desconocido, ¿no? ¿Qué es esto? No tenía referencia conocida alguna. Con esto hacemos el juego de palabra de mirar la obra de Poussin y preguntarnos qué es esto realmente, más allá de lo literal del relato bíblico. Esa es la obra El Maná. Algo de lo que dice Poussin a su amigo Chanteloup en esta carta. Le dice, mira, los israelitas recogen el maná en el desierto. Por lo demás, si te acuerdas de la primera carta que te escribí, a propósito de los movimientos de las figuras que te había prometido hacer y cuyo conjunto constituye el cuadro, creo que fácilmente reconocerías cuáles son aquellas que languidecen, las que admiran, las que son piadosas, las que actúan caritativamente, o con gran necesidad, con ansia de alimentarse, consoladoramente, etc. Porque las 7 primeras figuras de la izquierda te dirán todo lo que te escribo aquí, y todo el resto es de la misma laya. Lee la historia y el cuadro con el objetivo de darte cuenta si cada cosa es apropiada al asunto. Con esto, Poussin le ha indicado a Chanteloup un modo, una metodología a aplicar para leer su propia pintura. Y agradecemos esto, pues nosotros podemos aplicarla también a la tarea que estamos iniciando, de leer las imágenes como fuente para el historiador. Prosigamos con el texto de Marin. Otro texto de él es El poder de la imagen. Allí y en estos desarrollos textuales de Marin, él va a incorporar la palabra luz. Importante en este caso precisar de que nos está refiriendo a la luz como elemento de la composición, como materia prima de algún modo también de la obra pictórica,
sino que la está utilizando como el concepto que apunta al arrojar luz, al descifrar los sentidos de la imagen para la comprensión y en un nivel superior la interpretación de la misma. En un sentido teológico también es el origen de la creación misma, ¿no? El inicio de toda la creación, apelando al tema teológico de la obra anterior. Dios dice, hágase la luz y surge toda la creación. De lo que no era visible, surge lo visible. Por eso es que Marán va a transitar por una lectura que interpela constantemente lo trascendental. La posibilidad y legitimidad de la imagen, de la aparición de la imagen y de su eficacia para apuntar hacia lo trascendental, ir más allá de lo evidente, ir más allá también de lo inmanente, de lo que está presente aquí, para trascender una existencia superior. Hay una connotación teológica, además de filosófica y de estética, en todos los escritos de Luis Marán. Como dijimos entonces, esta mirada, esta perspectiva, tiene estas tres connotaciones. Veamos algunos ejemplos. En estudios semiológicos, otra obra, aquí les presento a Luis Marán. Habíamos visto, creo en otra ocasión, una imagen de Marán con Derrida conversando. Estaba Crefil, aquí lo tenemos de frente. Y los años en que él vivió. En estudio semiológico, la lectura de la imagen, él afirma que leer una pintura en este caso es recorrer con la mirada. Ese es un nivel. Leer es recorrer con la mirada. Y este recorrer tiene un sentido, no es cualquier forma de leer. También dice que leer es descifrar el sentido del cuadro. Entonces aquí hay dos. Uno es el conocer, recorrer con la mirada. Y el otro es el comprender, descifrar el sentido del cuadro. Después vendría el tercer nivel, que es interpretar, ¿no? Él va a citar a Paul Klee, luego vamos a ver una obra de él también al terminar este recorrido de lectura de algunas imágenes, y de Paul Klee cita esta afirmación: el ojo debe rumiar la superficie. Este recorrer con la mirada, en este caso, se especifica un poco más, ¿no? No es como las ovejas que avanzan comiéndolo todo y devastándolo, como una línea en el margen inicial, digamos, el inicio de la batalla, donde va devorándolo todo, sino que es más bien como las vacas que se detienen, mascan, rumian, sacan todo lo que quieren y después avanzan otro poco. Ese es el modo en el cual la mirada debe recorrer el cuadro, lentamente y con detención. Absorberla parte por parte. El ojo sigue los caminos que han sido acondicionados en la obra. No es que el ojo determina sus propios caminos con recorrer con la mirada, sino que debemos detenernos primero, eso es la distancia, la detención, la dedicación, para reconocer cuál es el recorrido que hay que hacer en la obra. En esto también actúan códigos culturales, y ahí está entonces el lugar y la época, esta connotación histórica de la imagen como fuente. Los códigos cambian de un tiempo a otro, de un lugar a otro. También cambian a través de los autores, ¿no? Cuando hay innovación, hay creación, hay rupturas, es porque estos códigos tradicionales, ya asentados, que se vuelven cánones, son modificados por un autor o un movimiento. El significado es clave. Hagamos la cita a Erwin Panofsky, y de él también vamos a hacer algunas distinciones que las toma Luis Marán. Dice, primero hay un código perceptivo y emocional. Las imágenes transmiten un sentido de lo objetivo, podríamos decir, el dato preciso que hay, qué elementos hay, que son reconocibles también a través de estos códigos que cambian con el tiempo y el lugar. Pero también transmiten una información emocional. Esto todavía está al nivel del conocer. Yo puedo conocer, como el relato que decía el mismo Poussin sobre el maná, que hay
y que implica en términos de emociones, porque estamos hablando en este caso de personas, aunque podría ser también con otro tipo de elementos transmitir emociones. Un segundo nivel es el iconográfico, y para entender el significado de estas imágenes requerimos la ayuda de textos y otras fuentes, de manera de poder saber qué significa a lo largo del tiempo. Hay significados iconográficos que tienen una larga duración, en clave de lo que decía la escuela de análisis, y otros tienen una corta duración, se circunscriben a un tiempo y un lugar, y otros trascienden tiempos y lugares. Y el tercer tipo de códigos tiene que ver con el código de descifrar. Y aquí vamos a lo que decía Panofsky más, sido más profundo, es los significantes del significado. Se tiene que ver también con las distintas implicancias, ¿no? Las distintas acepciones. Si son una, única, estable, sólida, contundente o tiene distintas acepciones, cómo están cambiando en tiempo. Aquí ya entramos al nivel iconológico, más que al iconográfico. Ya hemos hablado de Cesare Ripa y de Avi Barbour y otros autores, ¿no?, respecto a esto. Volvamos a Poussin. Del mismo Poussin hay vimos el maná, y también se presenta en el texto de Poussin los viajeros en reposo. De esta obra, Los viajeros en reposo, nos hace una descripción que nos puede permitir comprender esto de cómo la mirada recorre el cuadro. Ya cuando no hay un tema tan reconocible con maná, con tantos elementos, aquí no tenemos un texto al cual recurrir, entonces tenemos que construir nuestro modo de entender. ¿Qué dice? Pero sí tenemos el texto Poussin en este caso. Dice, los viajeros en reposo. Aquí hay un fuerte grado de construcción marcado por el camino zigzagueante. Estas son las palabras de Maran respecto a la obra Poussin. Hay un fuerte grado de construcción marcado por el camino zigzagueante que une el primer plano con el horizonte y está jalonado por estas tres figuras. Estas tres figuras van como marcando en un ritmo que nos hace recorrer este camino que está en el centro, en una diagonal en el cuadro, ¿no? Las masas de rocas y de árboles focalizan la mirada en una cierta dirección, pero al mismo tiempo este recorrido es un circuito. La mirada es conducida desde el horizonte al primer plano, especialmente por el juego de rimas plásticas, para hablar como André Lot. Aquí la nube rima con el árbol. Se puede preguntar por qué este cuadro revela un grado tan fuerte de constricción. La respuesta está en que por debajo de las figuras y de los objetos representados, una geometría construye rigurosamente el espacio de representación. Esta geometría exige imperiosamente un cierto itinerario, un cierto orden de lectura. Poussin es ese pintor pensador del cual Bernini decía, llevándose la mano a la frente, este hombre trabaja con la cabeza. Hay un detenido proceso de elaboración del cuadro para que tenga esta estructura. Está pensado, no solo está inspirado. Pero ¿qué pasa cuando ocurren dos cosas que nos dificultan esta lectura? Cuando la lectura ya no es tan clara. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay referentes literarios? Estamos frente a una naturaleza muerta, por ejemplo. ¿O qué pasa cuando no es figurativo? Estamos frente al arte contemporáneo, a un Mondrian o un Klee. Veamos qué nos plantea Maran respecto a estas otras opciones de obras visuales como fuente y el desafío de su lectura. Un autor que nos presenta es Philippe de Champagne, de 1602 al 1674, y a través de él nos lleva a trabajar con la naturaleza muerta. Interesante lo que dice Maran respecto a la traducción al inglés de naturaleza muerta, que es Still Life, y traducido es vida silenciosa. He aquí el desafío de la naturaleza muerta, cómo hacer que hable, cómo leer y que hable, y que nosotros podamos interpretar entonces esta naturaleza muerta, que es una vida silenciosa. Ahí está la naturaleza de Champagne, la naturaleza muerta, que en realidad es una reproducción de un cuadro perdido,
¿Qué es lo que dice Maran sobre esta obra? Dice que para poder leerla debemos ir a un nivel más profundo, un nivel más profundo de interpretación de la obra que nos permita efectivamente hacer esta lectura, porque a primera vista no es reconocible. Apenas podemos hablar aquí, dice, un recorrido de la mirada. El ojo está fascinado desde el primer instante por la calavera, presentada frontalmente, con una insistencia obsesivamente trágica. La frontalidad es un modo de presentación completamente significativo. Modo de la irrupción autoritaria, dice. O sea, hay una imposición aquí. No podemos dejar de mirar la calavera porque está ocupando un lugar central y frontal. Es irreprimible. De lo sagrado de la existencia humana, dice Manan, manifiesta una suerte de surgimiento absoluto del objeto o del ser. En última instancia se trata del momento donde el objeto ya no se representa, sino que se presenta en la desnudez de su presencia. Esta calavera que surge al centro del cuadro, enorme, desproporcionada, en relación a los dos objetos que la rodean, que no está apoyada sobre nada, que se mantiene erguida por quien sabe qué oscura presencia oculta. En estricta representación, debiese inclinarse hacia atrás. Es la muerte, la irrupción de la muerte. Nuestra mirada inmovilizada en ella, en esa quietud trágica, se animará en dos circuitos triangulares, los dos agujeros de las órbitas, el agujero de la nariz, el agujero de la boca desdentada. Agujeros abiertos sobre la noche, la oscuridad, la nada. Ahora bien, los dos agujeros circulares de las órbitas vacías se ponen a rimar plásticamente con otras formas circulares, aquellas completamente llenas de una rica materia que pertenece al reloj que marca la hora, el tiempo. A la izquierda, y la del florero de cristal transparente donde están las rosas, a la derecha. Así continúa Maran haciendo un relato con un párrafo completo que nos devela una serie de formas, una serie de elementos que va mostrando lo que no podríamos descubrir si no está esta disposición, esa distancia del objeto observado para construir el texto y reconocer lo que si no sería irreconocible. Yo voy a compartir solo parte de los relatos de Maran. Vamos a dejar disponible junto al video el texto de Luis Maran para que ustedes puedan ir también a hacer el ejercicio completo de leer la descripción que él hace de cada una de estas obras. En las mismas naturalezas muertas nos va a presentar una obra de Louis Bogin, quien se inspiró, está influenciado por las obras de dos importantes autores del barroco, Caravaggio y Guido Reni, dos maestros. Mencionar que de Guido Reni tenemos una obra en la Pinacoteca Viña del Mar, lamentablemente cerrada desde el terremoto de 2010, pero vamos a compartir en algún momento algunas imágenes de esta obra. La naturaleza muerta de Louis Bogin se titula Desayuno con barquillos. ¿Qué es lo que nos dice de esta obra? Aquí de nuevo la mirada ejecuta un recorrido triangular entre los tres objetos: el plato de estaño con los barquillos, la botella con su cubierta de paja amarilla y la copa de cristal labrada llena con vino. El recorrido está exigido por la constricción muy fuerte de la horizontal de la mesa, que tiene la pureza de una figura geométrica, y la vertical de la copa a la izquierda, que dibujan al fondo un ángulo recto perfecto. No obstante, este rigor va a ser de alguna manera modificado, inquietado, por desequilibrios sutiles. El plato que desborda la mesa, equilibrio frágil, inestable, subrayado por la intensidad de la sombra proyectada sobre el mantel. Lo oblicuo del borde de la mesa, que al interrumpir a la izquierda el soporte de los objetos, simultáneamente profundiza la composición y abre un vacío, de modo que el centro de gravedad del conjunto se encuentra trasladado a la derecha. Más adelante dice:
Si ahora nos detenemos en la sustancia pictórica, es decir, en la materia coloreada de las figuras del cuadro, y no en los objetos del mundo representados en el cuadro, no podemos evitar ser sensibles a la plenitud cerrada sobre sí misma, sabrosa, del amarillo pajizo de la botella, ese amarillo al que recuerdan y apuntan los barquillos, aunque de un modo completamente distinto, trabajado por las sombras, amarillo inestable, propio de la materia porosa y crocante de la masa pastosa. Lo interesante, más interesante aún de lo que ya es esta descripción de conocimiento, de lo que está allí, lo que podemos ver, es la del nivel de la interpretación. Aquí Maran cita a Barthes y dice, y si como indica Barthes, la connotación que tiene esta imagen remite siempre a una significación difusa, general y global, a una suerte de fragmento ideológico. Es solo un enunciado que connota algo que tiene una intención profunda. Entonces tenemos en esta tela, a la vez simple y misteriosa, la oposición entre la vida noble y honesta del simple burgués y el refinamiento precioso de la existencia aristocrática. Claramente veremos aquí que hay una connotación social, hay un tema que trasciende a los objetos de la naturaleza muerta y que nos conecta con una época y probablemente con las tensiones de esa época, muy al estilo de la historia de la cultura y el arte, como una representación no solo del objeto artístico, sino que también de la cultura y la sociedad de la época. Siguiendo con las naturalezas muertas, bueno, ahí estaba la cita de Roland Barthes, la connotación remite a una significación difusa, general y global, una suerte de fragmento ideológico. No es neutro. La obra parece neutra, pero no lo es. Y se refiere en este caso a esa oposición entre lo burgués y lo aristocrático. Otra naturaleza muerta que nos va a presentar Maran es la de Jean-Simeon Chardin. Duraznos y uvas. Parece un ejercicio plástico, como cuando pensamos en esas escuelas de bellas artes donde van las señoras que tienen tiempo a aprender a pintar y después colgar sus obras en la cocina o en un living. Pero Maran nos va a demostrar de que aquí hay algo mucho más profundo y tiene que ver con la innovación, la ruptura que produce Chardin respecto al canon de su época, a los códigos de su época. A nosotros nos parece esto porque, claro, con la ruptura actual del arte contemporáneo, esto parece absolutamente canónico, tradicional, clásico, pero en realidad está rompiendo un canon. Veamos qué es lo que nos presenta Maran respecto a esta obra de Chardin. La grandeza revolucionaria de Chardin, dice, consiste en haber mostrado pictóricamente, mediante el uso de la naturaleza muerta, los cánones profundos de la pintura clásica llamada de gran manera. O sea, la pintura de gran manera, que en general representaba a personajes de la sociedad, de la estructura social, para representar más que al personaje estas clases sociales, él lo aplica a estos objetos y los eleva a esa grandeza, ¿no? A esa gran manera de las personas. De ese modo, él va a hacer una lectura nueva del arte pictórico a través de esta naturaleza muerta, ¿no? Y Maran va a hacer una comparación entre esta obra y otra obra de Poussin, La adoración de los pastores. Esa es la clave de lectura que nos propone Maran, como esta obra de Poussin, claramente representativa de ese canon de la elegancia y de la gran manera de la pintura, del canon pictórico, es revolucionada al ser aplicada no a un tema tradicional, sino que a una naturaleza por parte de Chardin. En ese sentido, Maran hace un guiño a las implicancias que tiene esto respecto a lo que nos habla Claude Lévi-Strauss, de quien hablamos en
delimitación del territorio historiográfico en cuanto al mito. ¿Qué es lo que va a recoger Marán en relación al mito? Dice, el mito despega el fundamento lingüístico de las palabras para llevarlas a operar a un nivel más alto, un nivel de significado, de profundidad de ese significado de representación trascendental. Ya citado en relación a Chardin, las palabras de Cézanne, cuando el color adquiere riqueza, la forma está en su plenitud. Esa gran manía que aplicará Chardin a unos simples duraznos y uvas. El objeto pictórico no designa a su manera un objeto del mundo, sino que se designa a sí mismo, y en esto está su sentido, puro significante, cuyo significado no es una distancia definida en el mundo. Estos son duraznos y uvas, ya allá en el mundo de la percepción, los cuales otorgarían así el sentido al otorgar su referencia, sino que es el mismo significante que aparece sobre la tela, contemplado a una distancia. El mito, el fundamento lingüístico, opera en este caso a un nivel más alto. De ahí que en las obras de Chardin haya una cierta fantasmática, dice Marán. Esto nos remite al campo de la imagen y el imaginario. Hemos visto qué pasa cuando estamos hablando de una naturaleza muerta, pero qué pasa cuando estamos hablando de algo que no es figurativo. Y aquí dice Marán que hasta ahora hemos recorrido un territorio de lectura de la imagen donde hemos hablado de aspectos que en lingüística, en lo textual literalmente, se corresponderían con las grandes unidades significantes del discurso, ¿no? Las sílabas, las palabras. ¿A qué nivel vamos a ir ahora? A uno más profundo. ¿Es posible llevar este análisis a un nivel más profundo? Se pregunta Marán. Sí. Estamos hablando de las lenguas romances surgidas del latín. Distinto sería si hablamos de las lenguas orientales como los ideogramas chinos, que funcionan con estructura básica distinta, mucho más cercana a la imagen, por eso se llaman ideogramas. Son ideas graficadas en imágenes que luego se constituyen más que palabras en conceptos. En este caso, los idiomas occidentales, las lenguas romances surgidas del latín, su unidad básica más profunda no es un significado, sino que es un fonema, es un sonido. Esa es la estructura más básica de la lengua. Un sonido que en sí mismo no tiene significado. Es la materia prima para construir la lengua. A ese nivel nos va a llevar con estas obras que no son figurativas. Y nos presenta a Piet Mondrian, quien vivió entre 1872 y 1944, casi terminada la Segunda Guerra Mundial, un actor de los grandes cambios de inicio del siglo XX, ¿no? Ya hablaremos sobre ello cuando entremos directamente a las vanguardias. De Mondrian nos dice que su gran aporte fue eliminar los códigos de representación de la pintura imperantes desde el Renacimiento. Él va a cambiar esos códigos que habían tenido una larguísima duración, quizás renovados en algunos aspectos importantes por autores como Chardin, pero en este caso él los va a eliminar, no los va a renovar, no los va a releer, los va a eliminar. Para reconocer esto, nos va a indicar qué es lo que va a reemplazar esos códigos. La evidencia de los elementos prácticos esenciales, como los fonemas, ¿no?, que nos rompen el entendimiento que nos da las lenguas romances, por ejemplo, su significado, nos lleva a la unidad esencial. Las estructuras elementales de significación pictórica. Para entender esto, nos va a mostrar primero una obra, antes que esta serie, de algo que podríamos reconocer, un paisaje, que es la granja de Mr. Rowe, donde, si bien reconocemos algunos elementos, lo que esencialmente vamos a ver aquí son juegos con el color, las superficies y la estructura de esta pintura.
Lo primero dice los extensos planos de horizontales sucesivas que se oponen a las verticales café y negra de los árboles. Luego el amplio semicírculo del follaje que delimita el conjunto de la composición sobre el cielo. Aquí es necesario conceder una atención particular a la pincelada que contribuye de manera eficaz a esta organización. Cortas superficies rectangulares en primer plano, extensas manchas combinadas con esta primera pincelada en segundo plano. Golpes de pincel para el follaje moteado que efectúan de cierta forma la síntesis, la unidad del conjunto, que los troncos de los árboles amenazaban analíticamente con romper. Vemos aquí algunos elementos, algunas claves que nos entrega Maran para leer esta obra de Mondrian. ¿Cuál es la serie de la que hablamos? Una serie de árboles. Comienza con este árbol rojo, donde reconocemos claramente el árbol, ¿no? Aquí está la horizontalidad de la Tierra, subrayada por el contrapunto a los toques verticales rojos y de los largos toques horizontales, azules. Se opone a la verticalidad del árbol, que está determinada de hecho por el juego de curvas y de contracurvas de las ramas, que por su articulación dinámica, nos dice Maran, crean un movimiento que se libera hacia arriba, hacia el cielo. La vertical se define aquí como un impulso contrariado. Le cuesta a este árbol erguirse hacia la vertical. Hay una fuerza de la tierra que lo atrae, ¿no? Luego nos presenta el árbol plateado. Volvemos a encontrar el mismo árbol que antes, pero descubrimos nuevas líneas de fuerza. La horizontalidad de la tierra se añade la horizontalidad de una masa de ramas que contradicen aquí de nuevo la potencia del tronco. Las ramas aparecen con más fuerza que la tierra. Igual hemos ascendido un nivel, ¿no? Que ya no estamos con la horizontalidad de la tierra, sino que con la horizontalidad del mismo árbol. La tierra ha parecido traspasar esta fuerza, esta potencia, a la estructura del propio árbol. El tercer ejemplo es el del árbol, lo vamos a ver allí, el árbol, donde ya los elementos lineales están sometidos a un impulso vertical. Aquí se rompió la linealidad, como que es como también una metáfora del proceso de liberación de la propia pintura, ¿no? Esto está atado a unos ciertos cánones que la tiran hacia abajo, hacia la horizontalidad de la tierra, una fuerza de gravedad es liberada y ahora la ascensión del árbol, que era lo natural del árbol, ¿no? Su crecimiento natural en la vertical es expresado en este árbol de 1912. Del mismo 1912 están los manzanos en flor. Esta tela se vacía, dice, poco a poco de todos sus elementos representativos, directos, superficiales, de toda alusión referencial al objeto árbol y su apariencia perceptiva, para no retener ni escribir sobre la tela más que un sistema de fuerza lineal en equilibrio. Aquí hay un equilibrio ya entre lo vertical y lo horizontal. Claramente se ha logrado la armonía nuevamente, pero la pintura ya se ha liberado y habla de sí misma. Para finalizar, con Paul Klee, de quien había tomado al inicio Maran esta frase de rumiar la superficie, nos presenta una sola obra. Y es significativo la obra que elige, pues esta pintura, titulada Una página del libro de la ciudad, representa una página de un libro. Cuando hemos estado hablando de leer la pintura, es realmente significativo, ¿no?, que escoja esta obra, que casi literalmente nos remite a la lectura de la imagen, porque al representar una página es de natural leerla así, ¿no? De hecho, la estructura, que no tiene un texto, en realidad son solo imágenes, debe ser leída en el mismo sentido que un libro. Esto es la obra, una página del libro de la ciudad, que en realidad es como un mapa de una ciudad si vemos las imágenes, nos indica que debe ser leída de izquierda a derecha y de arriba a abajo, para recorrer con la mirada y rumiar la superficie
aquí hay determinado un recorrido y la composición lo marca así. Y si lo leemos de esa forma, veremos que hay ritmos muy distintos. Es una verdadera sinfonía visual con tiempos distintos. Hemos visto, pues, a través del texto de Luis Marán, cómo leer un cuadro, introducido por Roger Chartier en las posibilidades, potencias y los límites de la imagen. Una forma de leer, una forma de conocer, comprender e interpretar las imágenes como fuente para el historiador.